Las Islas Salomón se encuentran 1.900 kilómetros al noroeste de Australia. Forman una cadena de exuberantes islas volcánicas rodeadas de una increíble riqueza de vida marina. El sitio de buceo se encontraba a 32 kilómetros de la costa. Para Melissa era un lugar muy alejado. Estaba entusiasmada. Me gustaba la idea de bucear en ese sitio y fue solo cuando estuve ahí que dije, realmente estamos en el medio de la nada. Y cuando llegamos ahí me di cuenta de que algo andaba mal. ¿Qué sucede? Nada. Creo que estoy algo nerviosa. ¿Por qué? Estaba avergonzada, quería sentirme como ellos, pero tuve miedo a los tiburones. No debes preocuparte por eso. Ellos tienen más miedo de nosotros. No lo sé. ¿En serio? Rara vez molestan a los buceadores. Si estuvieras en la superficie como un surfista sobre las olas, entonces lucirías como carnado. Pero en la profundidad no hay por qué temer. ¿Me subirías la cremallera? A mí no me preocuparía un tiburón, ¿sabes? Sino estar buceando sobre un volcán. Bien, eso es algo que jamás se me hubiera ocurrido. Pensaba en tiburones y en un volcán en erupción. Tiburones y volcán. No temas. Si fuera peligroso no estaríamos aquí. Pero David sabía más de lo que decía. Yo sabía por los pescadores locales que mar adentro había 2 tiburones muy grandes, enormes tiburones martillo que habían acechado. Pero en ese momento ella no necesitaba saber eso. David ya había buceado con tiburones y sabía que no habría ataques mientras estuvieran debajo del agua. Lo que le preocupaba era el clima. Prestamos atención al clima porque mar adentro estábamos muy expuestos y a la distancia pude ver una nube extraña, parecía una ceja, pero eso no me preocupaba. Pensaba que estarían fuera del agua para cuando la nube los alcanzara. ¿Y cuál es el plan, Nos sumergimos unos 30 metros y echamos un vistazo. Su plan era bucear media hora mientras el bote permaneciera por encima de ellos. Los barqueros se ubicaron exactamente donde nos sumergimos, exactamente donde debían recogernos. No presté mucha atención, los dejé hacer su trabajo. Pero comencé a ponerme más y más ansiosa. Vengan, el agua está espléndida. Tomé mi equipo, miré al barquero y dije, aquí voy, recen por mí. Y me pregunté por qué había dicho eso. El buceo fue totalmente distinto a mis experiencias anteriores. Fue asombroso. Comenzamos atravesando una nube blanca. Era como un sueño. Había burbujas arremolinadas a nuestro alrededor. No podían ver al Kabachi porque su cima estaba a unos 60 kilómetros debajo de donde estaban ellos y sería inseguro descender tanto. El volcán se extiende casi 1.600 kilómetros sobre el fondo del mar. Está cubierto de aberturas que liberan dióxido de azufre caliente que asciende en forma de burbujas y nubes. Era como una grandiosa imagen celestial, increíble. Después de 30 minutos, los buceadores ascendieron. Maravilloso, ¿no? ¡Increíble! El clima cambió de forma abrupta. La nube oscura que David había divisado ahora estaba sobre ellos. Está muy picado ahora. Sí. Ahí está el barco, a kilómetros. La corriente es muy fuerte. ¡Hey! ¡Hola! ¡Hey!
¡Aquí estamos! ¡Hey! Recuerdo que no me asusté mucho. Solo quería subir al barco y cubrirme con una toalla. Pero no regresaron. Encendieron los motores. No pueden escucharnos por el ruido. ¡Apáguenlos! ¡Apaguen los motores! ¡Apáguenlos! ¡Hey! Le pregunté a David por qué no regresaban y no pudo responderme. Gritábamos tanto como podíamos. ¡Hola! ¿Por qué no nos miran? Estamos aquí. Los barqueros sabían que los buceadores debían estar en la superficie. Esperaban verlos emerger, pero no lo lograron porque el cielo estaba oscuro. El barco permanecía en su lugar con los motores encendidos, pero no sabían que una poderosa corriente alejaba a los buceadores. ¿A dónde van? A ninguna parte. A ninguna parte. No. No, es la corriente, nos está alejando. Claro que sientes enojo. Quieres que se den vuelta y regresen. ¿Por qué no nos miran? ¡Hey! La corriente nos alejaba. Podíamos verlos. Pero ellos no podían. El motor encendido consumía mucho combustible. Si los barqueros no se iban pronto, quedarían varados en el océano. Uno de ellos buscaba desesperadamente a los buceadores, pero no tenía idea de cuán lejos estaban. Con el tanque de combustible casi vacío, los barqueros no tuvieron otra opción que regresar a la isla para buscar ayuda. ¡Chicos! ¡No! Todo sucedió muy rápido. Los vimos desaparecer, como si el mar se los hubiera tragado. Le dije a David, estamos en problemas. Estamos muy, muy, muy mal. Tenía la esperanza de que ellos regresarían como héroes sobre las olas y que nos rescatarían del agua. Pero no fue así. Estábamos totalmente solos, a kilómetros de la costa. Estábamos en problemas. ¿Crees que podríamos nadar hasta ahí? No. Es demasiado lejos. Ellos nos buscarán corriente abajo. Deberíamos quedarnos aquí. Preferí no arruinar la posibilidad de que nos encontraran. El conductor era el único que sabía que estábamos en problemas. Y de venir a buscarnos lo haría corriente abajo. Por eso lo mejor era quedarnos ahí. ¿Cómo sabes que regresarán? Bien. Fueron a buscar combustible. Les llevará 1 hora ir y 1 hora regresar. Creo que estarán de vuelta para las 4 en punto. Sí. David había pensado ese cronograma y creía que el barquero iba a regresar a las 4 en punto. Primero no me molestó quedarme ahí un tiempo, pero la incertidumbre comenzó a irritarme. David, ¿qué buscas? Quiero estar atento, es todo. ¿Corremos peligro aquí, David? La verdad es que no quisiera que me devorara un tiburón. ¡Hey! Debes calmarte. En ese momento estaba algo enojada, debía saberlo. ¿Cómo habíamos terminado en esa situación? No me pides que me calme. Estamos en medio del océano. ¡Perdiste nuestro barco! Tenía derecho a desahogarme. No voy a repetir lo que dije, pero insulté un poco. La reacción de Melissa fue normal, aunque un poco exagerada, y se deshizo en insultos. Ella confiaba en mí para asegurar que todo fuera bien. Y en ese momento yo me había equivocado, y ahora los ánimos ya no estaban calmados. David y Melissa se ignoran y olvidan que están flotando sobre una corriente poderosa. David. ¡David! La separación en un escenario como ese puede ser mortal. ¡Ven aquí! Intentábamos nadar en contra de la corriente. ¡Ven aquí! Con el equipo que cargábamos, eso era casi imposible. Después de estar separados durante algunos segundos, pensé, oh Dios, esto no puede seguir así. Tomé su regulador y lo conecté a mi equipo para poder asegurarme de que no nos separaríamos. ¡Hey! ¡Hey!
a 30 kilómetros, en la isla, los barqueros dan la voz de alarma. Perdimos 2 buceadores. Los lugareños saben que grandes tiburones martillo estuvieron acechando a los pescadores. Los buceadores son muy vulnerables. Los rescatistas se apresuran hacia el océano para buscarlos. David y Melissa esperan que la ayuda esté en camino, pero a cada hora que pasa, la preocupación aumenta. En las Islas Salomón hay una gran variedad de vida marina. Pero nuestro mayor temor eran los tiburones. Me los imaginaba dando vueltas bajo el agua. Y una gran boca surgiendo desde abajo y lanzándose hacia uno de nosotros. ¿Qué fue eso? ¿Qué? ¿Fuiste tú? ¿Qué? Hay algo sobre mi pierna, quítalo. ¡Ah! Es mi reloj, ¡Quítalo! mi reloj. ¡Ah! Estoy tratando. ¿Podrías dejar de patear? Mira, no hay nada ¡Hay ahí de abajo. todo ahí abajo! ¡De todo! Bueno, siempre puede haber algo peligroso. ¿Qué? ¿Qué? ¿Tiburones? Sí, sí. ¿Qué? Si continúas pateando, seguro que vendrán y se acercarán, ¿sí? Solo pensaba en tiburones. Una mordedura, una gota de sangre en el agua y sería el fin. Los grupos de búsqueda llegaron a Kabachi. No tenían idea de que David y Melissa se habían alejado kilómetros a la deriva. Siguieron buscando sobre el volcán. David estaba convencido de que hacia las 4 de la tarde ya los habrían encontrado. Son casi las 5 y no hay indicios de botes de rescate. David quería quedarse quieto. No quería moverse. Quería conservar sus energías. Recuerdo que yo me daba vuelta y miraba a mi alrededor. Miraba todo y solo veía agua. Y luego miré la costa y pensé, no hay otra opción. Deberíamos nadar hacia allí. David me miró a los ojos y sabía que no había nada más que decir y comenzar a nadar. Nada, suavemente, Bien, sin salpicar. bien. Mantendré mi cabeza bajo el agua y estaré en guardia, ¿sí? Suavemente. David no quería comenzar a nadar porque con sus 30 años de experiencia de buceo sabía que salpicar sobre la superficie era peligroso. Tras haber estudiado los océanos durante toda mi vida, sabía que había una alta probabilidad de que aparecieran tiburones. Estábamos nerviosos. Eso no es bueno. Para nada. Mientras David vigilaba debajo de la superficie, Melissa estaba alerta ante algún indicio de peligro. De pronto, al ver estas olas grises puntiagudas, parecía que uno estaba viendo aletas. ¿Qué? 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 La mente tiende trampas en estos momentos. ¿Qué? Nada. Continúa. Era una batalla constante para que mi imaginación no volara. Pero los peligros ocultos bajo el océano no estaban solo en la mente de Melissa. ¿Qué? ¡Algo me mordió! ¿Qué pasó? ¿Dónde? ¿Qué? Entonces bajé la vista y pude ver millones de pequeñas gotas, pequeñas bolas translúcidas. ¡Son medusas! Las medusas tienen delgadísimos tentáculos cubiertos con células. Cuando los buceadores las molestan, estas explotan y lanzan miles de aguijones punzantes hacia la carne. El fluido tóxico emerge a la superficie de su piel y crea dolorosas ampollas. Una colonia de medusas puede estar formada por cientos de miles de individuos. Los buceadores deben pasar entre ellos. La sensación es dolorosa, pero no te matarán. Sigue nadando. ¡Vamos! Nadábamos entre innumerables medusas. Nos picaban por todo el cuerpo. Recuerdo que quería contar las picaduras. Llegué a contar 64.
Pero después todas se transformaron en una. Era un dolor terrible que me afectaba todo el cuerpo. Atravesaron la colonia de medusas, pero quedaron cubiertos de picaduras. Me duele mucho el labio. Me arden las manos. No te preocupes, el dolor se quitará en 1 hora. ¿Puedes continuar? Sí. Sí. ¿Sí? Desesperados por escapar de las medusas, los buceadores chapotearon sobre la superficie, rompieron la regla de oro de David y se convirtieron en una atracción para los depredadores. Miré justo hacia abajo y vi que algo se aproximaba. De pronto David me empujó abruptamente hacia un costado. David, ¿qué estás haciendo? Me eché hacia atrás y luego él me empujó. No entendía qué sucedía. Venía directamente hacia mí desde las profundidades. Literalmente, lo veía frente a mí. ¡Cuidado! Era una gigantesca barracuda de aproximadamente 1,5 metros de largo. Pueden ser muy agresivas y ya han atacado a seres humanos. ¡Dios mío! ¡Dios mío, David! Con que solo me golpeara la mano, el brazo, la pierna, si comenzaba a sangrar, tendría un problema más grande. Tendría problemas con los tiburones. La única defensa que David tenía contra esos dientes filosos era su cámara. Necesitaba algo para protegernos. Entonces usé la cámara. Nadó en círculos alrededor de nosotros y se marchó. ¿Cómo creerlo? ¿Cómo? Se fue. Seguí buscándola porque no quería que otra barracuda nos sorprendiera. Caía la noche y cuando quedamos a oscuras, todo se hizo más aterrador. ¡Melissa! ¿Qué? ¡Detente! ¿Qué sucede? ¡Detente! Mira. Miren el agua. Me di cuenta de que cada vez que movíamos un brazo o una pierna, el agua brillaba. La misteriosa luz se debía a la presencia de plancton en el agua. El movimiento más leve hace que se genere un brillo que se denomina bioluminiscencia. Con cientos de millones de ellos en el agua, cualquier movimiento repentino de un buceador produce una estela de luz. ¡Vaya! ¡Alto! ¡Detente! Es hermoso. Sí, pero si nos movemos, nos verán. Allí decidimos dejar de nadar, porque le dije a Melissa, no podemos seguir nadando. Si continuamos moviéndonos, habrá más luz, entonces nos verán. Pero cuando los buceadores dejaron de nadar, su temperatura corporal cayó abruptamente. Temblaba mucho, tenía mucho frío. No había sobre qué apoyarse. No había nada donde sentarse. Solo quería estar fuera del agua. Quería algo que me sirviera para flotar y no sentir más presión sobre mi cuerpo. Era realmente desgastante e incómodo. Yo trataba de animarla, diciéndole que se estirara y que usara la mínima cantidad de energía para mantener la temperatura corporal. Estábamos muy cansados. No podíamos dormir, no nos atrevíamos, porque dormidos podríamos ahogarnos. Me había quitado la máscara y recuerdo que la pasé por mi brazo. Quise agarrarla y ya no estaba. Oh, Dios mío. No. Oh, ¿La viste? no veo nada. Fue horrible, porque en lo que concierne a supervivencia, la máscara es muy importante. Oh, ¿qué fue eso?
Le pregunté si había sido él. No fui yo. ¿Fue tu aleta? ¡Ah! Sentí un pequeño golpe, como si algo me estuviera rozando. Pregunté. ¿Tiburones, tiburones, tiburones? David y Melissa estuvieron 12 horas a la deriva en el Pacífico Sur. Decidieron dejar de nadar por las estelas luminosas del plancton. Pero ahora, lo que fuera que causaba los destellos era otra cosa. Oh, Dios mío. ¿Qué fue eso? Veíamos pequeñas explosiones de luz a 5 o 10 metros de donde estábamos. ¡Ah! ¡Dios mío! ¿Viste eso? Sí. Había una luz que titilaba y luego vimos otra y otra más. Ah, ¿qué pez era? No sabíamos, pero esperábamos un ataque en cualquier momento. ¡Oh, Dios mío! El miedo es increíble. David y Melissa nadaron 24 kilómetros sin descanso, alimento ni agua potable. Ahora el ardiente sol se suma al sufrimiento. Tenía los labios secos e hinchados. Y ahora el sol los secaba aún más. Comenzaban a ampollarse. Las piernas se me contraían. No podía flexionar los brazos. El agua salada me carcomía poco a poco. David estaba en peor estado aún. Estaba deshidratado y hambriento. Ya no me quedaba ninguna energía en esa instancia. Sin alimento, el nivel de azúcar en su sangre colapsó. Su cerebro se da cuenta y reduce la actividad para conservar las energías. Quiere desconectarse y dormir. Ya no podía pensar con cordura. ¿Estás bien? David, ¿estás bien? ¿Puedes nadar? Lo recuerdo mirando hacia la costa y diciendo, oh, mira esos edificios. Mira. ¿Ah? Esos edificios. Y respondí, no hay edificios. Entonces me di cuenta de que se desvanecía. Para David, era un panorama terrible. No le había dicho que enfrentaríamos el mayor de los miedos en el tramo final, bien cerca de la costa, porque es un área donde hay muchos peces y vida marina, donde incluso se encuentran los predadores más grandes. Y al mismo tiempo, tampoco le dije de los 2 tiburones martillo de más de 6 metros que habían estado molestando a los pescadores. Eso me preocupaba mucho, pero era mejor que no lo supiera. Pero lo que David no sabía era que sus aletas habían rozado sus tobillos y ahora estaba sangrando mucho. La sangre se diluye rápidamente en el océano, pero no es mucha la cantidad que el tiburón precisa para advertir a su presa. Las membranas plegadas en su hocico están cubiertas de millones de sensores químicos que le brindan un olfato extraordinario, 10,000 veces más poderoso que el de los humanos. Los tiburones martillo huelen una gota de sangre en la inmensidad del mar. Recuerdo que pensé, ¿qué es ese trozo de plástico que sale del agua? Parece el extremo de un bote o como un kayak que emerge del agua. ¿Qué es ese plástico? ¡Oh! ¡David! ¡David! ¡Vi una aleta! ¿Qué? ¡Oh, Dios mío! ¡Ah! Eso me despertó. ¿Cómo era? ¿Cómo era? Le dije, ¿se parece a esto? Y ella dijo sí. Lo que había esbozado con mi dedo era el alerón dorsal de un tiburón martillo. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios! Nunca había visto algo así, era enorme. ¿Te refieres a un tiburón de más de 6 metros de largo?
muy grande. Pensé que si lo peor iba a suceder, quería que sucediera rápido. Esperaba que no me mordiera la pierna, que hundiera sus dientes en mi corazón y me matara de un golpe. Ese era mi mayor temor. Esperaba que el tiburón no estuviese hambriento. Con todas las cosas que han ocurrido, un poco de buena suerte sería bienvenida. El problema es que uno sabe que está cerca. Todo el tiempo uno espera que se aparezca repentinamente. Pero ¿qué opción teníamos? Era aterrador. Estábamos a 100 metros de la costa. Pero iba a ser difícil sobrevivir. ¿Lista? Giré hacia la izquierda, no sé por qué, y miré. Y luego lo escuché decir, ¡demonios! Un bote. ¡Hey! ¡Estamos aquí! ¡Hola! Fue increíble. Sucedió en el momento perfecto. Fue un sentimiento absolutamente increíble, porque fue como quitar el peso más grande que uno pueda tener. Cuando me di cuenta, había un bote junto a nosotros y me sacaban del agua. Me sentía como una loca. Lloraba y me reía al mismo tiempo. Me quedé pensando en que estuve perdida en el océano. Perdida durante 26 horas. Los tiburones no nos comieron. Sobrevivimos. Estoy viva.